Ahora, alguien que ha estado luchando contra enfermedades durante gran parte de su vida, Bill Gates, que en la fundación está al frente de la lucha con el VIH, malaria y otras enfermedades. Como mencionamos, él pronosticó una pandemia hace 5 años y exhortó al mundo para que iniciara planes para prevenirlo. Hablamos con él, el presidente ya estaba declarando victoria cuando hablamos con él. Bill, gracias por estar con nosotros. Ahora hay más de 122,000 muertos en Estados Unidos. Creo que cuando hablamos contigo fue en 63,000 muertos. La OMS dice que se está acelerando la pandemia. ¿Hay alguna razón, más allá de nuestra mala respuesta a este virus, por qué, con todos nuestros recursos en este país, por qué somos el peor con la mayor cantidad de casos y muertes? Bueno, en Estados Unidos lo hemos pasado mal. No somos suficientemente fuertes con el seguimiento, el rastreo, las cuarentenas y el seguimiento de llevar mascarilla en Estados Unidos es menos que en países asiáticos. Así que Europa ha visto un descenso en casos mayor que el de Estados Unidos. Los expertos de la salud y otros como yo estamos diciendo, bueno, no perdamos eso de vista, porque aunque el clima ayuda un poquito, podría haber sido peor si el virus no fuera un poco más de estación. Ahora que estamos aprovechando del verano, pensamos que puede empeorar las cosas en el otoño. Así que realmente las buenas noticias aquí es que la tasa de fallecimientos ha bajado algo y estamos aprendiendo a mejor tratar a los pacientes, hay menos sobrecarga, pero el panorama global es bastante más oscuro de lo que yo pensaba incluso. Muchas gracias por regresar. Me hubiera gustado tener otra conversación, francamente, a fines de junio. La última vez que hablamos te pregunté sobre la idea de que las personas ya estaban cantando victoria antes de que la pandemia terminara. ¿Cuánto de eso ha contribuyendo? Sabemos del tema de las pruebas, la distancia social, pero en realidad el estado de las personas, ¿por qué aquí ha pasado esto? Bueno, es como si la gente quisiera ir al bloqueo y el cerrojeo una vez solamente y por un periodo de tiempo. Quizás no sea una sorpresa. Luego hay que llevarlos más allá de un cierto periodo y luego molestarlos con mascarillas. Y a lo mejor tiene que haber a alguien que conozcan que se enferme o incluso enferme mucho. Así que los comportamientos en Estados Unidos son muy variados. Hay gente muy conservadora y luego hay gente que ignora completamente la existencia de la epidemia. Y hay grandes diferencias. Hemos acabado con la paciencia de la gente y si no ven algo, piensan al final que es algo político y es una desgracia eso. La Casa Blanca sigue promoviendo esta idea de que las razones por las que tenemos la mayor cantidad de casos es porque hacemos la mayor cantidad y las mejores pruebas en Estados Unidos. Para dejar esto en claro, la idea de que hacer pruebas es la razón por la cual Estados Unidos tiene tantos casos y que esto da un falso sentido de que el virus se ha propagado. ¿Eso es correcto? No, es totalmente falso. Se podría decir que se pueden encontrar más casos con más pruebas, pero en Estados Unidos hay un rebrote, incluso quitando el incremento de pruebas de detección. Es cierto, las autoridades locales con tiempo se han puesto a hacer pruebas y han mandado un mensaje claro. Y esas pruebas tienen ciertas innovaciones, como por ejemplo el hisopo, y hay distintas maneras de procesar las muestras. Con la capacidad de pruebas que suba, será bueno, pero no es el motivo por el cual vemos un incremento de casos. Si se fijan en Nueva York y la zona de Nueva York, de hecho, seguimos en el meollo de las cosas. Y mejor tratamiento significa menos muertes,
Pero cuando venga octubre o noviembre, esto va a volver con grandes cifras si no nos comportamos mejor que lo que estamos haciendo ahora. Si uno comienza a ver las cifras, el número de pruebas que Estados Unidos está haciendo 400,000 pruebas al día, que como usted ha visto es mucho mejor que lo que estábamos haciendo antes. Antes era 20,000 al día en marzo. Pero la pregunta viene, ¿por qué? ¿Cuál es la cifra adecuada? Porque hemos hecho 25 millones de pruebas, mucho más que en cualquier otro lugar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cómo hay una cifra adecuada? Bueno, con las pruebas de detección hay un enfoque del que la gente habla, donde se hace unas pruebas masivas, en masa. Pero 500,000 al día significa que en una semana se hace una detección del 1% de la población. Es muy poquito. Hay que combinarlo con gente de alto riesgo o que tengan síntomas o han tenido contacto con alguien que ha dado positivo. Si hay una subida más allá del 1% semanal para ir al 10 o 20% semanal, entonces se podría utilizar esas pruebas en masa, pero ningún otro país ha intentado hacer eso. Lo que hacen en otros países es que están controlándose, utilizando mascarillas más y mejor que nosotros, pero también se ponen en cuarentena cuando resultan positivos y hay un rastreo del contacto. Y hay estados que se toman lo del rastreo muy en serio. Arrancó despacio, no ha funcionado aquí tan bien como en Alemania, Corea del Sur o en Australia. Y hay muchos casos. Es muy difícil acertar. La gente tiene un sentido de la intimidad, las aplicaciones el software no ha funcionado muy bien tampoco. Nuestro comportamiento no vale. El rastreo tampoco funciona y tenemos muchos casos. Y es un poco avergonzante comparado con Europa u otros países. Usted y Melinda han trabajado por todo el mundo sobre virus y enfermedades. Tienen resultados increíbles en muchas partes del planeta y vacunas en muchos lugares. Y es un tema política, socialmente y controversial en varios lugares donde operan. ¿Alguna vez en su vasta experiencia ha visto una situación donde luchar contra un virus o una enfermedad se ha politizado tanto? El hecho de utilizar una mascarilla parece ser una declaración política de alguna forma. Yo no lo hubiese esperado aquí para los Estados Unidos. El gobierno de Dakota del Norte, un amigo mío, tuvo que decir: no sean malos con la gente que lleven mascarillas. Eso choca, ¿verdad? Hemos visto el equivalente en la erradicación de Ebola, donde incluso para el polio hay rumores de que la vacuna contra polio es para esterilizar a las mujeres y que no hay que vacunarse. En fin, las vacunas son a menudo objeto de esos rumores y esos rumores son difíciles de contrarrestar. Incluso en el pasado, cuando dijeron que tenía que ver con el autismo, y las pruebas repetidas han demostrado que no es así. Realmente, las malas noticias viajan más deprisa que la realidad y la verdad en esos casos. Y así que hay disidentes en Estados Unidos y pero tenemos muchos más casos en el otoño. La ironía es que utilizar mascarilla no se trata de inyectar algo en alguien, es simplemente algo que todos podemos hacer. No cuesta nada y no solo ayuda a la persona que utiliza la mascarilla, sino que también a todas las personas. Vamos a tomar una pausa y cuando regresamos vamos a hablar más con Bill Gates. As we bring you tonight's CNN Global Town Hall, the country is El foro crossing global de CNN con coronavirus. Tenemos más de 122,000 muertos. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, estamos hablando de 123,000 muertos.
73.000 vidas perdidas en algunos meses. Y hablando antes de la pausa, los CDC piensan que más de 10 veces lo que se pensaba en número de personas han sido infectadas por el coronavirus. Y eso significa que más del 90% de la población sigue expuesta. Seguimos hablando con Bill Gates. Entonces, ha habido 5 o 7% de la población que ha sido infectada con el virus. Es una cifra, son muchas personas, pero usted ha escuchado mucho de personas como el doctor Michael Osterholm de los centros de infección en Minnesota, y dijo que la semana pasada el virus no va a ralentizar la transmisión. Puede ir y venir, pero va a seguir transmitiendo hasta que tengamos a 60 o 70% de la población infectada, lo que podría dar inmunidad, o si podemos llegar a una vacuna. Entonces me pregunto, ¿usted está de acuerdo con tenemos que llegar a una vacuna o ese porcentaje va a tener que ser infectado? Así es. Y aún con la vacuna hay dos características en una vacuna. Primero, le protege individualmente de enfermarse. La otra es que le frena de ser un transmisor de enfermedad. Y es posible que la vacuna proteja mejor individualmente y no tanto frenar la transmisión. Estamos viendo las distintas vacunas para ver si se pueden combinar esas dos dimensiones. Pero no hay garantía de que la vacuna bloqueará la transmisión. Todavía no sabemos si alguien que ha tenido la enfermedad y se ha recuperado disfruta de inmunidad. A partir de ahora, yo sé que William Heseltine de la Universidad de Harvard le dijo a CNN, dijo que es el virus que uno lo consigue y que se lo olvida, pero que este no es un virus estándar. No hay evidencia de que haya inmunidad así. Cada año el mismo coronavirus vuelve y nos da resfríos. Si uno tiene ese virus, puede causar exactamente la misma enfermedad el año siguiente. ¿Cree que tiene razón él? La respuesta inmunológica al coronavirus es mucho mayor que a las otras cosas que causan un resfriado común y normal. Cuando se ven los niveles de anticuerpos en el 80% de los pacientes son muy fuertes. No creemos que hay una reinfección inmediata. ¿Cuánto tiempo dura esa protección? ¿1 año? ¿2 años? Algunos, los asintomáticos, tienen un periodo corto y no queda claro. Pero en mayo llegó la noticia de que la respuesta de anticuerpo es muy sólida y eso nos ha dado esperanzas de que una vacuna funcionará y los anticuerpos monoclonales serán una terapia. Así que es un poco más esperanzador. 1 año de protección para casi todos los que tengan síntomas de la enfermedad. Una parte importante de esta lucha contra la malaria fue conseguir redes contra los mosquitos para las personas. Creo que la ONU dice que salvó más de 7 millones de vidas, evitó millones de casos. ¿Usted ve esa lucha? ¿Ve utilizar una mascarilla equivalente a la distribución de redes para la lucha en la malaria? Es parecido porque se le pide a alguien que haga algo que le molesta un poco y el beneficio es para el pueblo y para uno mismo porque realmente esas redes matan a los mosquitos, así que ayuda a todos. Y sí, manteniendo eso, especialmente cuando hay éxito y no se ve tanta malaria, es difícil. Pero todo eso, como vacunar a los niños, son una molestia en este momento, pero para evitar algo mucho peor más tarde. Y la probabilidad para que un individuo se infecte puede que no sea tan elevada al final. Y es una cuestión de comportamiento social. ¿Le importa uno a los demás o no? Quiero mostrarle algo de lo que dijo el doctor Fauci en testimonio ante el Congreso. Y yo creo que será cuando, no si, y tendremos candidatos con buenos resultados, se pondrá a disposición del pueblo de Estados Unidos, lo he dicho a esta comisión, en 1 año desde el principio, lo que nos colocará a final de este año 2020, principios del 2021.
Usted mencionó el cronograma un poco. ¿Es realista eso? Y usted habló también del problema de distribución. Tener una vacuna que funcione y luego distribuirla, ¿cómo va a ser distribuida y quién la va a pagar? ¿Qué tipo de cronograma estamos hablando acá? Bueno, el mayor problema es la seguridad y también la eficacia. Y esas tres pruebas son muy complejas para llevarlas a cabo y puede que haya unas señales de seguridad que obliguen a hacer pruebas en una muestra de gente más amplia. Los dos pensamos que funcionarán. Hablamos a menudo y hablamos con otra gente. Usted habló con él en las últimas 2 semanas y media. Sí, y él es fabuloso. Y su visión de las posibilidades y la mía son parecidas. Vemos la misma información y compartimos información. Tengo mucha esperanza para estas dos posibilidades. Si la seguridad está ahí, la fabricación la tenemos controlada. El coste de esas dos vacunas es muy bueno. Y la logística en los Estados Unidos no es un problema. Lo podemos sacar al mercado. Ahora, alguna gente no tendrán elección. Ahí está la última barrera. ¿Y qué tal el tema de manufactura? El doctor Fauci dijo, creo que es parte de ese testimonio, que es probable que haya más de un ganador. Así fue como lo describió cuando se trata de desarrollar una vacuna. Tal vez 2 plataformas distintas. ¿Puede uno hacer suficientes vacunas? ¿Existe esta capacidad para hacer estos 2 tipos de vacuna al mismo tiempo? Bueno, sí. Nosotros conocemos todos esos reactores disponibles en los Estados Unidos, en Europa, en India, en la China. Nuestro equipo de vacunas, todas estas compañías están haciendo esto no como algo para sacar provecho, sino que quieren ayudar. Así que decir, esta vacuna funciona, este centro en Alemania, esta fábrica en la India, trabajarán juntas para alcanzar esas cifras. En eso estamos trabajando. Y porque estamos arriesgando dinero, Europa también está invirtiendo. Entre Europa, nosotros y los demás países estamos construyendo para esas 2 vacunas una plataforma importante de fabricación que en un par de años verá suficientes dosis para todo el mundo, en esencia. Otras opciones no son tan fáciles para fabricarlas. El coste será más elevado, la fabricación no será tan masiva, así que para cada una de las opciones principales, dónde irá, y ponemos el dinero donde creemos que son las más avanzadas y que tienen información prometedora. El tema con el que usted aludió es el éxito de la vacuna por tantas razones. No sé si ha visto los datos, 30% de las personas tal vez ya tengan problemas. Es una de estas cosas donde uno se apresura o celebrar a la velocidad que se hacen las cosas, y para los científicos es emocionante, pero las personas que se sienten vacilantes y se ponen nerviosas, ¿cómo se hace el balance cuando uno habla sobre este tema de la vacuna? Bueno, se puede entender que por la urgencia que existe ahora mismo, el tiempo que uno estará mirando eso va a ser menos. Y incluso para los científicos entender, bueno, dónde están las poblaciones objeto de pruebas, qué grupos son y hasta dónde alcanza la eficacia, qué pensamos de mujeres embarazadas, qué pasa con los mayores. Es un reto encontrar esa información sobre la seguridad para que la gente esté con confianza. Y luego, pues, se puede sacar la vacuna y luego hacer más estudios con más perfiles. En fin, yo creo que la mayoría de la gente sí lo aceptará. Si es una gran vacuna, incluso a la hora de bloquear la transmisión, todo el mundo
se verá beneficiada del hecho de que el 70% de la gente sí se vacunará. Deberíamos conseguir la inmunidad de masa si se alcanza ese nivel. Así que podría realmente exponencialmente reducir la cifra de infecciones. Pero es necesario para todo el planeta si vamos a volver a la situación de que hay gente que se vaya de vacaciones, acontecimientos deportivos internacionales. Realmente va a llevar tiempo hasta que todo esto se pueda llevar a cabo a nivel mundial. Leí una columna de opinión en el New York Times que cuando hay un riesgo en este país, el pueblo estadounidense se va a acostumbrar a que la gente va a morir, como la violencia por las armas, que la gente se acostumbra a los tiroteos y que es el precio que se paga y que esto simplemente pasa y no hay nada que podamos hacer, simplemente enviar pensamientos y plegarias. Va a ser una forma de vida que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Es una idea bastante triste que de repente aceptaríamos esto como... Parece que la sociedad está dispuesta a aceptar los tiroteos en masa. ¿Cree usted que esto es posible? Ojalá que no. Es muy serio. Espero que los medios sigan recordando a la gente de la tragedia que está sucediendo aquí. Ahora mismo, si uno está en un centro de jubilados, porque hay tanta preocupación, están viviendo como si fuera una prisión. Esto es horrible. Y para la gente mayor, la idea es que están muy preocupados de enfermarse e incluso de fallecer. En realidad, si nos volvemos insensibles a eso, no está bien. Es más, que los chavales que fallecieron en Vietnam y fue una tragedia nacional y afortunadamente no lo ignoramos. Pero ojalá podamos terminar con estas tasas de fallecimiento. Esto es mayor que lo que pasó en Vietnam. Me parece importante lo que usted acaba de decir. Las personas mayores que viven en los centros de ancianos o que están en sus casas viviendo con temor, en condiciones como de una prisión. Es fácil para nosotros pensar que uno pueda ir a cenar en Nueva York, uno puede sentarse afuera en una mesa, los negocios es otra parte de la economía, por supuesto, mientras otras personas en esta población... otros están disfrutando de todo lo que puede. Hay muchas personas que están escondidas en sus casas o en los centros de ancianos sin la posibilidad de ver a sus seres queridos y es fácil olvidarse de ellos. Cierto, y qué curioso que la tragedia de George Floyd sucedió en este marco de tiempo y es una cuestión de las familias con pocos recursos, los americanos negros, estadounidenses negros, que tienen retos y no consiguen deshacerse de ciertas cosas. Las enfermedades son iguales. Realmente hay muchos estudios sobre qué factores son vectores de esto, pero la desigualdad en esta enfermedad, tocando a los mayores, a los trabajadores de la sanidad, a las minorías. Ojalá nos mantengan con los ojos abiertos para traer esa fuerza innovadora. Para la Fundación intentamos conseguir un 1% para ayudar el mundo entero y aún así no hemos progresado mucho. Pero sigo teniendo esperanzas de que Estados Unidos mostrará liderazgo, tomará el relevo y sacará esas vacunas para todos en el mundo. Usted vio esto hace muchos años. Nadie realmente lo escuchó. Yo sí escuché. Bueno, muchas personas vieron su TED Talk, pero los cambios, no se hicieron los cambios. Las decenas de millones de dólares que se necesitaban para invertir una vacuna de vía rápida para monitorear los virus, eso no se hizo. Si las autoridades las escucharan hoy, ¿cuál es su consejo para los líderes que lo escuchan? ¿Cuál es su consejo
¿Es la vacuna la única vía para terminar con esto o qué pasa entre esto y la llegada de la vacuna? Bueno, las cifras de las pruebas de detección seguirán subiendo. Puede que haya más cosas que se descubran. Las terapias funcionan. Hay nuevas formas de tratar. Remdesivir es una y hay dos medicamentos también que están utilizando. Conseguiremos bajar la tasa de fallecimiento. Es lo que intentamos reducir. Pero hay que pensar en el resto del mundo y sigo teniendo una gran desilusión con el liderazgo que hay en Estados Unidos. Ha sido difícil unir una respuesta y en los países en desarrollo ahora hay una grave crisis. Brasil está sufriendo, a India le está dando duro también. La innovación absorberá esto. En mis charlas realmente lo que digo es después de la pandemia, no antes de que haya pandemia. Y sin embargo hay grupos. Nosotros tuvimos un grupo que trabajaba en una 20ª parte de lo que se tenía que haber hecho. Ojalá la gente no se olvide de eso. Creo que queda claro que es posible subir las pruebas para un nuevo patógeno muy rápido. En una cantidad de países se ha hecho muy bien. En este caso, la tecnología sigue mejorando. Así que no soy pesimista con las posibles futuras pandemias, pero sí estoy desilusionado de que no estábamos preparados para esto y en Estados Unidos realmente no ha habido mensajes de liderazgo ni de coordinación que se debería haber dado. Básicamente no estamos haciendo suficiente todavía con esta pandemia. No, ni por asomo. La gente sigue falleciendo a fecha de hoy. Bill Gates, realmente agradecemos tu tiempo. Gracias.